Bueno, chicas, entonces vamos a partir primero a darle la palabra a ustedes y quiero que ustedes me digan qué entienden por pertenencia. La que quiera me puede pedir la palabra y entonces abre el micrófono. ¿Qué entienden por pertenencia o qué les pasa con la pertenencia? Ah, yo voy a empezar. ¿Puedo empezar? Ya, dale, Mónica. Ya, bueno, yo nunca me he sentido muy como que pertenezco mucho a mi grupo familiar, empezando la base, y siempre me he sentido como la oveja negra de la casa. De hecho, me fui de la casa joven y me ha costado mucho, he tenido que pagar muchas consecuencias para poder ingresar porque no me siento como muy aceptada, sobre todo por mi mamá. Entonces, y eso ha llevado también cuando más joven, cuando estaban los niños más chicos, no llevarme muy bien con ellos porque ella era la que ponía las bases de todo lo que era relacionarse con el grupo familiar. Y ahora, después que murió mi papá, todo se disgregó y el grupo familiar como que no hay pertenencia, solamente estamos Es separados como mi es como mamá. una familia desligada, ¿no? Donde están como Sí, todos más separados. sí, y cuesta porque es muy difícil, sobre todo cuando uno quiere, porque ve que su mamá está más anciana y todo, pero ella es la matriarca y la poderosa en realidad, y ella es la que nos da pauta. Entonces, decir, ¿qué transo para poder estos últimos años de vida llevar bien y Mm, estar bien con ella? Y eso me mm. cuesta el sentirme perteneciente a un grupo o a un egregor. Sobre todo, estamos hablando de la familia en este caso. Y en la vida también me costó mucho, por lo mismo, porque cuando chicas éramos muy queridas, pero después como que nos dieron muchas herramientas como niña, pero no como adulta. Entonces, el sentirse perteneciente a algo cuesta mucho, a mí por lo menos en lo personal. Eso puedo Muchas decir. gracias por compartirlo. De todas maneras, yo te quiero comentar que nuestros padres, y creo que esto lo comentaron en nuestros talleres anteriores, nuestros padres nos acompañan hasta donde ellos pudieron transitar el camino. Y luego ellos ya no nos pueden acompañar. Es decir, ellos cuando no tienen cosas resueltas, si tus padres solamente pudieran acompañarte cuando eras niña, es porque ellos también tienen aspectos niños que no crecieron. Entonces, no pueden acompañarte un poco más, ¿no? Y normalmente tiene que ver con traumas que han ocurrido. Es decir, cuando tienen traumas quedan atrapados a una edad X. Entonces, aunque cronológicamente uno siga creciendo, biológicamente, emocionalmente uno está atrapado a lo mejor a una edad anterior. ¿Te fijas? Ahora vamos a hablar de la pertenencia, ¿ya? Y Ok, voy a ir tomando las cosas que ustedes también me van comentando. Gracias, Mónica. ¿Quién gracias más a ustedes. quiere comentar lo bonito de los talleres y de la mirada de Hellinger? Es que esta mirada, y por eso me gusta mucho trabajarla, compartirla y enseñarla, es una mirada de compartir y tiene que ver con el observar, con el percibir y con no juzgar. Entonces, acá la mirada tiene que ver con comprender nomás. Entonces, más que en encontrar soluciones, uno viene como a sanar y es una mirada de no juzgar, ¿no? Nada de lo que nos pase, lo que compartimos, lo que el otro diga. Esa es la mirada de Berger, ¿no? Es la mirada de los talleres en general de constelación, ¿no? Entonces, para que también se sienten como compartiendo, porque no hay respuesta ni buena ni mala, simplemente todos tenemos distintas experiencias y todo lo que nos pasa a cada una previene de una historia y de un clan determinado. Entonces, ¿quién soy yo para saber, para juzgar la experiencia de otros si viene en un contexto y una experiencia totalmente distinta, ¿no? Bueno, ¿quién más quiere compartir algo de la pertenencia? ¿Alguien más quiere compartir o decir cómo se siente con respecto a este tema? Yo Margarita, me siento curiosa. curiosa. Digamos que sí, porque el tema de la pertenencia que ahora desde las constelaciones entiendo todo, pero antes, Mm, sin saber de eso, te estoy hablando muchos años atrás, mm, yo eh, me daba como inquietud, curiosidad
esto de que unas personas llegan a unas familias y otras a otras. ¿Por qué uno llega donde llega? Esa era mi pregunta. Tu pregunta, claro. Claro, infantil, que ahora yo te la digo como adulta. ¿Por qué estoy aquí donde estoy? ¿Por qué llegamos donde llegamos? Ni siquiera era por mí misma, era ¿por qué somos tan distintas esta familia de estas otras? ¿Por qué pasan estas cosas aquí y no pasan allá? ¿Me entiendes? Entonces, creo que era muy lindo en este momento, de vuelta con las constelaciones en el cuerpo, ver el enfoque que le ibas a dar al tema de la pertenencia en un taller. Ok. Claro, esto de por qué nos toca una familia a otra es como uno de los misterios de la vida, ¿no? Del alma. Claro. Que claro, ahí ya entramos como en otro tipo de temas, ¿no? Pero sí es importante hablar de la pertenencia y sobre todo, voy a hablar un poco ahora de la teoría y sobre todo las implicaciones que eso tiene en nuestra vida, que tiene muchas implicaciones, ¿ya? Bueno, gracias Margarita. ¿Alguien más quiere decir algo a la pertenencia? Porque después ya voy a arrancar con la teoría. ¿Algo que les parece? ¿Por qué les llamó la atención el tema? También puede ser. Si alguna de las nuevas se anima a decir algo. Bueno, hola Silvana por acá. La verdad es que para mí tanto este taller o la vida en varios factores es bien extraña. A mí me pasa a veces que estoy paseando o estoy en un lugar y siento que pertenezco por ejemplo, veo una casa y me producen sensaciones extrañas esas casas y veo todo lo que pasó ahí adentro y siento mucho que estuve ahí en algún minuto, y me ha pasado mucho en otras ocasiones que he ido a un lugar que nunca he estado y que siento que era de ese lugar, que pertenecía a ese lugar. Entonces yo no sé si estoy pasándome rollo o realmente en algún minuto pertenecí en otra dimensión o en paralelo, pero para mí es un tema súper misterioso. Y me pasa con personas también que de repente las tomo de las manos y también siento que pertenecen a mi familia, ¿me entendés? Es algo extraño. Claro, tú estás hablando con una mirada más espiritual, entonces claro. Exacto, sí. Estamos todos unidos en la familia humana, entonces podemos pensar, una vez que lo dije, que desde Adán y Eva todos venimos desde el mismo árbol y al final estamos todos emparentados, y claro, si nos metemos en la mirada espiritual, sí, al final la pertenencia tiene que ver con los lazos de amor y todos somos hermanos, entonces la familia sería una forma bien rudimentaria del primer clan, pero luego cuando uno tiene un nivel de conciencia más ampliado, uno puede tener distintos niveles de pertenencia, ¿no? Eso sí, es así, pero claro, hoy día vamos a hablar un poquito de nuestro primer grupo, que ese es como el objetivo, pero gracias por compartir. Bueno, entonces, bienvenida Vivi, en virtud del tiempo, entonces vamos a partir. Yo les voy a contar un poquito qué es la pertenencia desde el punto de vista de las constelaciones y cuáles son sus implicaciones, ¿ya? Para que podamos hacer un ejercicio, que eso es lo más interesante. Bueno, la pertenencia es uno de los conceptos más importantes del orden del amor, que los creó Bert Hellinger, me imagino que todos acá lo han escuchado hablar, ¿no? Este sacerdote católico que estuvo con los Zulus, ¿no? En Sudáfrica, y que aprendió la forma de relacionarse en estas tribus en específico. Y trajo esta información a Occidente. Entonces se dio cuenta cómo a raíz de que él sacó información del psicodrama y de distintas técnicas, cómo estamos todos como conectados con este campo, ¿no? Y se dice que esto fue fenomenológico porque él puso miembros de un sistema al interactuar y al trabajar un problema específico sobre una escolaridad, un tema que él abrió, y se da cuenta que las personas en cuestión estaban representando y estaban sintiendo cosas que le pasaban a otros que ellos no conocían. Entonces ahí empezó a darse cuenta que había lazos invisibles que nos reúnen a todos. Entonces, la ley de la pertenencia, que lo mismo que es un descubrimiento, porque igual que la ley de la gravedad, por ejemplo, funciona sin que nosotros tengamos conciencia, funciona igual. Si yo no conozco la ley de gravedad, me voy a dar cuenta las cosas bajan y siempre van a bajar en este planeta porque hay una ley que hace que las cosas bajen. Entonces no tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con una ley, como
como esto de, ¿no? Como que nada se pierde, todo se transforma también, ¿no? Que es otra de las leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es la pertenencia? Vamos a definirla como un campo de energía que se pone en acción en los sistemas familiares, en los sistemas en general, que hace que todos los miembros tengan que pertenecer y estén, como yo diría, ordenándose desde la ley del amor. Entonces, es muy importante entender que excluir a alguien, que en general pasa en todos los sistemas, y todos nosotros excluimos personas y situaciones, y podemos excluir partes de nosotros mismos y partes de otros. Excluir tiene que ver con rechazar, ¿ya? No tiene que ver con, yo no te hablo más necesariamente y te dejo saco del clan. Cuando uno habla de exclusión, uno siempre se piensa, este tío que lo mandaron no sé dónde, esa mujer embarazada que la mandaron al campo, ¿verdad? Ese alcohólico que nunca más quisieron hablar. Esas son exclusiones mucho más como obvias, ¿no? Pero hay otro tipo de exclusiones que no son tan obvias, que es cuando tú sacas a alguien de tu corazón. Tan simple como eso. Entonces, en tu familia, probablemente hay personas con las cuales te cuesta compartir, te cuesta relacionarte, y son esas personas que tú los sacas de tu corazón. Eso es una exclusión. Y generalmente en la familia se excluyen personas porque piensan distinto, porque tienen creencias distintas, porque se casaron con personas distintas a las que los padres pensaban, estoy hablando en general, ejemplo, o porque estudiaron carreras distintas a las que uno pensaba, o porque se fueron a vivir de una manera distinta a la que uno pensaba. Entonces muchas veces las creencias también van fraccionando la familia y las van rompiendo. Y entonces básicamente excluir tiene que ver con que yo te saco de mi corazón. También puedo excluir un aspecto de mí, ¿no? Hay partes de mí que no me gustan, que las excluyo. Hay situaciones, estoy en un momento económicamente difícil y yo la excluyo. Entonces cada vez que yo excluyo algo de mi vida, eso yo lo saco de mí, lo mando al campo cuántico y paradójicamente me viene multiplicado. Lo que resisto, persiste. No sé si ustedes se han dado cuenta de esa ley cósmica, ¿no? Lo que resiste, lo que yo digo, no quiero esto es lo que la vida me manda una y otra vez, ¿no? Porque dentro de estas leyes, la ley del amor quiere que nosotros podamos incluir, no excluir. Y por lo tanto, como estamos en la exclusión o en el rechazo, esta situación viene una y otra vez a tocarnos la puerta, ¿ya? Yo creo que todas saben de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, la pertenencia, como yo le digo, es un campo de energía. Es como, y cada vez que nosotros excluimos una parte, se afecta al todo, ¿no? Podremos, por ejemplo, pensar en el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema. Entonces, dense cuenta que hay un órgano, el cuerpo humano, que empieza a funcionar mal y sistémicamente todo el cuerpo empieza a funcionar mal. ¿Se han dado cuenta? Nos duele la cabeza, pero después nos duele el estómago y tomamos un remedio y nos afecta a otra parte, y nos duele algo, pero que rebota en otra parte. Y también el cuerpo humano, a lo mejor tengo un dolor acá en el hombro, por ejemplo, y me refleja la cadera del otro lado, ¿no? Entonces somos sistemas, todos somos sistemas. Los seres humanos piensan en el universo, en la configuración del planeta. ¿Qué pasaría si sacamos un planeta? ¿Qué pasa si derivamos un planeta de las constelaciones que conocemos? Todo el sistema solar se vería implicado, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué es importante la pertenencia? Porque en una familia alguien está en una situación de problema, estamos todos afectados. Alguien está deprimido en una familia y todos estamos compartiendo ese campo de depresión o ese campo de enfermedad, ¿no? Ese campo de carencia, lo que sea. Entonces básicamente, lo que dice Bert Hellinger, y también contestando a lo que tú decías, Mónica, es que básicamente es imposible no pertenecer, porque incluso si estoy en la rebeldía, ¿te acuerdas cuando vivimos la oveja negra de la familia? Si yo soy la oveja negra de la familia, estoy en una situación de rebeldía, rompiendo esquemas, abriendo la trama en mi familia, también a servicio de algo mayor. Entonces, no es que yo no pertenezca, yo sigo perteneciendo al sistema. Lo que pasa es que a nivel de personalidad y de ego, como que en este teatro que estamos todos viviendo, se ve como que no perteneciéramos, pero eso no es posible, porque en el alma estamos todos conectados, jugando estos roles, ¿no? Le voy a explicar un poquito la teoría del campo, porque cuando yo la entendí,
yo ahí creo que ustedes van a entender más cómo funciona la pertenencia. Miren, esto es como cuando estudiamos la teoría de los conjuntos, ¿se acuerdan? Claro. Conjunto y subconjunto en el colegio. Bueno, aquí vamos a hacer un paralelo con eso. Miren, la familia es un campo ya determinado. La familia de usted es un campo distinto a mi familia. Cada uno, nosotros tenemos un campo determinado. Nosotros, por el lugar que vivimos, tenemos el campo en esta ciudad. Cada país tiene un campo. Cuando ustedes se van a otro país, se dan cuenta que hay otra energía, hay otra onda, otras personas. Entonces, los lugares también tienen campo, ¿ya? Silvana, por eso cuando uno va a un lugar se siente más afín. Este lugar vibra conmigo, porque todo es energético. Bueno, este lugar no vibra conmigo. Me siento dentro, me siento fuera. Cuando uno va a una reunión, hay reuniones donde uno dice, me siento acá cómodo, aunque no he hablado, estoy como cómodo. Y hay veces que tú quieres salir corriendo, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con la energía de las personas. Bueno, entonces, vamos a entender que hay campos, ya que no se ven, pero que existen. Nosotros acá, hoy día nosotros somos 9 personas compartiendo un campo, ¿ya? Y este campo empieza a tener ciertas reglas de funcionamiento y cierto orden, ¿ok? Entonces, vamos a pensar en una familia. En una familia hay un campo que primero se crea por mamá y papá, que crean la pareja, y esta familia, por ejemplo, crea los hijos, y se hace un segundo campo, que es el olón de los hijos, y luego crean el campo familia. Están todos coexistiendo. Entonces, según lo que vamos viviendo en la familia, yo, por ejemplo, puedo estar atraída más al campo de mi papá, o el campo de mi mamá, o puedo estar en el campo de mi papá, en contra del campo de mi mamá, o puedo estar en el campo de un hermano, en contra del campo de otro hermano. ¿Ya? Por ejemplo, en una familia muchas veces pasa que el primer hijo, por ejemplo, es el Mateo, el que le va bien, el que estudia. El segundo, el que es el mediador, que no sé, que media los conflictos. Y el último, el rebelde y el que hace lo que quiere. Es como una situación de ejemplo, ¿no? Entonces, estos 3 hijos tienen campos distintos, pero todos pertenecen al campo de la familia. Pero el hijo mayor está encargado de ser el que cumple las reglas y el que abre la trama y el que hace el ejemplo como buen hermano mayor, es más autoexigido, etcétera, ¿no? Y el otro, el chico, el que tiene mucho más libertad. Entonces, están viviendo distintos campos de información dentro de la misma familia, pero pertenecen todos, están todos al servicio de los mayores. Es como que cada uno se hace cargo de un tema de la familia. Les voy a mostrar otro ejemplo. Como ustedes saben que las constelaciones se dice que todo lo que no quedó en una generación resuelto pasa a la otra generación como problema, ¿no? Lo han escuchado, ¿verdad? Pasa como un problema físico o psíquico, pero siempre pasa. Y si en esta generación no se resuelve, pasa a la otra, así, ¿no? Por eso ahora que la gente está tomando conciencia, muchas veces viene a los talleres y a los trabajos y a las formaciones porque dicen, mira, yo quiero limpiar la carretera a los que vienen, ¿no? Porque quiero hacerlo mejor para que los que vengan no sufran lo mismo, los mismos traumas, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, en el fondo, está todo esto conectado. Entonces, los padres vienen, digamos, ella viene de su sistema, ¿verdad? Y el papá viene de su sistema. Vienen los dos resolviendo cosas de los sistemas anteriores, ¿verdad? Entonces, muchas veces el primer hijo se hace cargo de parte de estos conflictos, y como son muchos los conflictos que vienen de arriba, cada hijo se hace cargo un pedazo del conflicto. No todos los hijos viven lo mismo, según la psicogenealogía, y esto me gusta mucho decirlo porque es muy interesante. Se dice que el primer hijo vivo, nacido vivo, se hace cargo de los conflictos del padre y del clan paterno. El segundo hijo vivo se hace cargo de los conflictos de la madre y el clan materno. El tercer hijo de los conflictos de la pareja y el cuarto del clan, si hay más hijos, el quinto del papá, el sexto de la mamá, así. ¿Ya? Eso es lo que dice la psicogenealogía. Entonces, ustedes se dan cuenta que si el hijo mayor se hace cargo de los conflictos del papá, el segundo de la mamá y el tercero de la pareja, estamos inventando una familia ficticia, cada uno tiene campos distintos. Y algunas veces los hermanos van a mirarse entre ellos y van a decir, ay, somos tan diferentes, estamos en otra onda, porque están trabajando por el mismo propósito, pero como que estuvieran tomando ramos distintos de la universidad. ¿Entienden lo que quiero decir? Pero al final están todos como trabajando por un bien mayor. Lo que pasa es que uno no ve ese bien mayor. Uno es como, ustedes saben, han escuchado esa frase que uno dice que uno no ve el bosque, uno no ve el big picture, uno ve solamente lo pequeñito. Entonces, uno ve nuestro destino individual, entonces uno no entiende porque uno no está mirando esto con la perspectiva adecuada. Y si uno mirara
en el fondo se daría cuenta que efectivamente todo lo que ocurre en los campos de la familia es necesario. Entonces, contestando lo que decías tú, Mónica, puede ser doloroso lo que tú nos cuentas, pero es necesario que alguien rompiera esos esquemas. Es necesario que tú le pusieras un límite a tu mamá, aunque eso tiene consecuencias, claramente. Y de eso se trata el taller de hoy día. El taller decía, ¿cuánto te cuesta pertenecer? Es decir, ¿cuánto es el costo que tú pagas? Porque se dice, ¿verdad?, que los seres humanos, sobre todo que somos pequeños, tenemos que pertenecer a toda costa, porque somos seres mamíferos que podemos morir si el cráneo nos acoge, ¿verdad? Si somos niños y mamá no nos da el pecho, no nos da la comida, o no nos protege, no nos da un techo, nosotros morimos. Somos mamíferos bastante frágiles. Entonces los seres humanos necesitan pertenecer. Entonces tenemos que pagar el costo de la pertenencia, y para pertenecer hacemos sacrificios por nuestros padres, incluso nos podemos enfermar por ellos, y nosotros adquirimos las creencias de nuestros padres, adquirimos la forma de mirar el mundo de nuestros padres, y adquirimos como los códigos de ese sistema para sobrevivir, ¿ya? Y eso es normal. Pero una vez que uno llega a la adultez, Bert Hellinger se dice que si nosotros seguimos perteneciendo ciegamente, nosotros entramos en lo que él dice que se llama amor ciego. ¿Por qué? Porque la adultez se esperaría que nosotros pudiéramos desidentificarnos un poco, dejar de obedecer del campo de nuestros padres y comenzar a obedecer a nuestro propio campo, porque si yo pertenezco tanto al campo de mi padre, dejo de pertenecer a mi propio campo. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el costo que yo estoy pagando por la obediencia? Porque la pertenencia de por sí, la pertenencia al campo específico de una familia, de un clan, de mi padre, de mi madre, sobre todo, imagínate, los padres se separan y ahí empiezan los conflictos de lealtad, ustedes han visto, ¿no? Entonces los niños están así como tironeados, entonces pertenecen a papá, pertenecen a mamá. Es súper fuerte lo que pasa. Yo como psicóloga de pareja, de familia, de muchos años, me está dando cuenta cuando los hijos se sienten después en terreno de nadie, porque en el fondo empiezan a ser mensajeros, la mamá dice una cosa, el papá dice otra, dile a tu padre, no, dile a tu madre. Entonces, ellos tienen que pertenecer, y al final los padres lo van excluyendo porque ese hijo quiere también al progenitor opuesto. Entonces, claro, los niños sufren mucho y eso no debería pasar, pero pasa. Y yo lo he visto muchas veces en la separación, que pasa. Entonces, volviendo al tema del campo. El primer ejercicio que vamos a hacer hoy día es para que veamos en el campo familiar si todavía estamos en la obediencia o la desobediencia de la familia. Si estamos obedeciendo ciegamente para pertenecer o no. Y vamos a experimentar cómo se siente eso. Porque quiero que ustedes lo experimenten, ¿ya? Experimenten cómo se siente obedecer al campo o desobedecer al campo, porque tienen que entender que en la medida que estén obedeciendo ciegamente al campo, mientras más obediencia al campo, más falta de pertenencia a ustedes mismos. Ya. Ok. Dolores, tú tenías una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Hace unos minutos hablabas de que tenemos que pagar el coste de la permanencia. ¿Te estás refiriendo? De la pertenencia, perdona. Sí. Te estaba refiriendo precisamente a lo que es la obligación de mantener cuando no tocaría ya pertenecer al sistema. Claro, yo me estoy refiriendo a lo que Vergel llamaba amor ciego. Dice, el amor ciego era una pertenencia infantil, porque eso es pertenencia automática, que yo no lo paso por mi yo adulto. Es como, te lo voy a poner en términos así muy literales. Mis padres tienen una situación económica carente, yo aprendí de carencia, entonces luego me hago un adulto carente. Aunque tenga posibilidades, me saboteo, pero al final no salgo adelante económicamente. ¿Me explico? Mis padres son padres muy manipuladores y culpógenos, entonces yo quiero tener pareja, pero no me animo porque mis padres no me miran con buenos ojos, entonces yo le hago caso, me quedo y no me emparejo y me quedo cuidando a mis padres. Eso sería amor ciego. Estoy hablando de ejercicio muy... ¿Te fijas? El amor ciego significa que mi madre tiene una enfermedad y yo al final tengo el mismo síntoma. Yo lo he visto muchas veces. Es una forma de pertenecer al campo de mi madre. O mi madre tiene conflictos con los hombres. Yo veo como mi madre pelea con mi papá todo el tiempo y yo ¿qué hago?
en vez de hacer una historia distinta, tengo conflicto con los hombres, porque así me siento perteneciente a mi madre, a mi abuela, pero al final todos sufrimos, pues, y Virginia dice que esto no tiene sentido, porque al final no estoy haciendo más feliz a nadie, no estoy arreglando nada, y este sufrimiento no le sirve a nadie, y que la culpa no sirve para nada. Eso dice Virginia. Y es uno de los conceptos que a mí más me impactó cuando estudié. Y es un concepto que trato de decirme todo el día, porque esto no es como que yo lo veo en un minuto y eureka, me cayó la ficha. No, esto es como va, como en capas, como hemos dicho en las formaciones. Ahora me cayó la capa de una cosa, después de otra, y a lo mejor acá me diferencié de mi familia de origen y acá puse límites, pero no me doy cuenta cómo estoy obedeciendo en algo muy inconsciente, porque estoy reproduciendo las mismas creencias que no me gustan y las sigo reproduciendo en mi cabeza y las sigo trayendo a mi experiencia. ¿Se entiende? Sí. Sí, es como que yo le digo a mi padre, pucha papá, ¿y por qué, qué sé yo, por qué te peleas con la gente? ¿Y por qué tan gritón enojón? Y al final hago que al final yo viva la misma situación que estoy criticándole a él y la traigo, porque justamente como excluí a mi padre, excluí su forma de mirar el mundo, lo rechacé, entonces la vida me lo tiene que traer para que yo lo pueda volver a vivir, y así lo voy reparando en mí y en él. Así funciona. ¿Sí? Ya, Vivi. María José, una ceguera por accidente, porque hay un gran accidente en una familia y el padre del family, dueño de todas las empresas, queda ciego. Puede ser que por amor ciego, lo que tú explicas, los nietos puedan vivir una vida de complicación, de miopía crónica y todas esas cosas. Claro, de todas maneras. Al no ser una ceguera biológica, me refiero. No, de todas maneras. Acuérdate, yo no sé, Vivi, si tú pudiste leer el libro que yo lo encargué, que me llegó recién esta semana, me llegó el libro en papel, porque yo quiero leer en papel. No sé si lo viste, pero este libro de Mark and Wallen, de la serie que está muy famosa. Lo imprimiste. Yo también lo encargué, lo quiero leer en papel. No, ¿sabes qué? No, yo ya estoy demasiado en la vida digital como para leer un libro digital, lo quería leer en papel. Ya, pero... Bueno, entonces... Que no es una enfermedad, es una... Espérate, wait. Este hombre dejó toda su vida, su familia y su carrera porque empezó a tener ceguera a un ojo. Tú viste el primer capítulo del libro, ¿verdad? Sí, pues el primer capítulo es el que se empezó a hacer lo mismo. Claro. Ya, pues, entonces acuérdate como él decía en su investigación de la epigenética, porque él como psicólogo clínico empezó a meter la epigenética, que es lo mismo que hacemos nosotros con MDR, y voy a hacer un paréntesis porque la cosa no es meter tanta teoría, no quiero que nos vayamos, pero voy a hacer un súper paréntesis, ¿no? En esta investigación, que él es súper cabezón y es un centro de constelación en Estados Unidos, él descubrió con ratas laboratorio que tienen el 99% de material genético, igual que los humanos, descubrió que los traumas de una generación llegaban hasta la tercera generación. Claro. Igual que lo dice la biodecodificación. Entonces, a unas ratas lo estimulaban con corriente eléctrica y lo asociaban con un olor determinado, ¿ya? Y mostraban síntomas de estrés postraumático. Las ratas de la segunda generación les ponían el olor y tenían síntomas de estrés postraumáticos. Y la tercera generación le ponían el olor, también no había ningún estímulo doloroso y tenían los mismos niveles de estrés postraumático que la generación anterior. Lo probaron con la cuarta y ya no había el mismo resultado, pero durante 3 generaciones tenían exhibían síntomas de estrés postraumático. Y esa epigenética lo descubrió Bruce Lipton, y lo han hablado Greg Braden, y ya está súper investigada. Joe Dispenza ya está avalado por la ciencia. Esto ya no ya está avalado y se sabe qué es eso. Entonces, en el libro le dicen que nosotros estamos conectados biológicamente en 3 generaciones. Es decir, tú tienes células de tu madre, tu abuela en tu cuerpo físico por el sistema embrionario. Y las mujeres transmitimos los traumas en los óvulos, que son óvulos determinados, y
como los óvulos son un óvulo X, que no van creciendo en el tiempo, nosotros vamos transmitiendo a nuestra descendencia los traumas de la edad donde nosotros concebimos ese bebé. En cambio, el hombre, como tiene el semen, le va transmitiendo la memoria emocional y traumática hasta el momento que tuvo ese bebé. Entonces, el semen lleva mucha más memoria que los óvulos. Eso también está en el libro. Mira lo que estamos hablando. Increíble, ¿no? Claro. Es muy potente lo que estamos hablando. Y por último, o sea, ese costo de esta persona es un costo de pertenecer al árbol, llevar la vista casi ciega de su abuelo, y se puede constelar para... Pero claro, porque otra de las cosas que se investigó fue que antiguamente se creía que el genoma humano transmitía toda la información física y se pensaba que el genoma transmitía básicamente lo físico, ¿no? El color de ojo, el color de piel, la estatura, la contextura, etc. Y ahora se descubrió que el fenotipo solamente es el 2%. El 98% son características comportamentales y emocionales. ¿Qué te parece? Entonces, contestando a la pregunta de Viviana, sí que es posible la constelación totalmente para ordenar el lugar, cuál es su lugar, qué es lo que le pertenece y lo que no. Claro. En el fondo, uno puede estar enfermo por amor ciego. Claro, es decir, obviamente, si la enfermedad ya está en mi cuerpo físico, y yo tengo que constelar, y también tengo que ir al oculista, no solamente constelar normalmente, porque ya llegó al cuerpo físico. Tengo que hacerme cargo de las consecuencias de los tejidos, porque ya llegó al cuerpo físico. ¿Te fijas? Pero también, obviamente, constelar y tomar conciencia me va a ayudar. Bueno, el Michael Wallen se sanó después de hablar con un montón de gurú y darse la vuelta a no sé cuántos lugares, le volvió a la vista, ¿no? Él contó la historia. Sí. Es que ahora todo, porque yo no me acordaba que lo había escuchado, yo escuché este primero. ¿Te acuerdas que nos mandaste? Sí, oye, el audiolibro lo sacaron de YouTube porque de una paciente me dijo, ay, María José, lo empecé a escuchar, lo sacaron. No, es que mandan el primer capítulo y te dejan No, tú entras al audiolibro, dice, lo sacaron por derecho de autor, yo lo vi hoy día y lo sacaron de YouTube. No. Yo creo que esto se hizo tan famoso con la serie que ya yo creo que lo bajaron de YouTube, ya no está disponible en el audiolibro. Yo lo desgraciadamente, chica, así que ahora solo nos queda leer el libro. Mira, ya. Y luego otra aportación desde donde yo lo he racionalizado y lo he entendido, el componente genético y el componente epigenético, que sabemos que el componente genético es un 2% y que el resto es epigenética. En el momento en que hacemos una constelación, y como es el caso de este libro, sí que hay una remisión de la ceguera, podemos afirmar, ¿no? Hipotetizar o dar como afirmativo, saber que en ese caso sí que correspondía esa ceguera a un movimiento epigenético transgeneracional. En el caso en que no incurra una remisión de la ceguera, sabemos, y no podemos dejar pasar por alto, que hay un 2% que es genético. Pero ahí, en la constelación, podemos saber, ¿no? Eso, se puede saber. Se puede saber. Yo he constelado personas que han tenido síntomas. Sin ir más lejos, una alumna que de 3 años atrás, de la generación del 2019, creo, ella tenía, era salida acá y después de una constelación ya no es salida y come gluten, por ejemplo. Pero uno no puede, como hemos dicho muchas veces, uno no va a una constelación para quitarse un síntoma, porque eso es excluir. Uno va a tratar de entender, a tratar de integrar, a sanar, y si, bueno, si lo que tú estás cargando es algo transgeneracional, probablemente se va a movilizar. Ahí va, exacto. Claro, yo he visto en constelaciones que yo he hecho, las grupales, ¿no? Las presenciales de antes. Yo trabajaba con celiaquía, también trabajé con adicciones del alcoholismo, y también redujo mucho, porque tenía un papá alcohólico que ella rechazaba, entonces, bueno, toda una movida emocional.
pero yo insisto que con las constelaciones hay que entrar con mucha humildad. Yo en el fondo estoy al servicio de tu sistema y vamos a ver qué el sistema me permite mirar y qué me permites tú trabajar, porque es así, es un trabajo que requiere mucha humildad, mucha humildad. Oye, María José, respecto a esto mismo, hasta la tercera generación, ¿cierto? Sí, eso es lo que dice la investigación. Lo que dice la epigenética, claro. Dice tercera o cuarta, dependiendo. Si el trauma dice que es muy grande, como un trauma de guerra, como un suicidio, puede llegar a la cuarta generación. Por eso te hacía la pregunta, porque estoy atendiendo a un chico que está repitiendo lo mismo y es cuarta generación. El libro también dice que puede, y yo también lo he visto. Es decir, si el trauma es súper potente, como estamos hablando de migraciones, suicidios, asesinatos, que los he visto, sí. Esto no pasa solo en la tele, pasa en la vida real, uno no sabe, pero sí. Secretos, cosas así de pelúas, sí llegan a la cuarta generación, yo lo he visto. De hecho, hay un suicidio en su tercera o cuarta generación, y por el otro lado del árbol, o sea, estoy hablando papá, por el lado de papá y de mamá. Sí. Por el otro lado, por el lado de papá, hay depresiones que se repiten a él, que es cuarta generación. Ahí viene del bisabuelo. Claro, yo he visto generaciones de personas que escaparon de la guerra, por ejemplo, y que los descendientes, los nietos, digamos los bisnietos, tienen síntomas como que tienen aprensión, fobia social, cosas no directamente, porque uno no piensa en una guerra, pero cosas de que no se sienten seguros, como estas conductas quizás como de acumulación, desconfianza, que claro, porque queda producto ¿Qué queda? Pues claro. Entonces, otra cosa, María José, la pertenencia, si yo por ejemplo soy la segunda hija, nacida viva, mi pertenencia va a estar ligada al linaje de mi madre, a todo lo que representa mi madre. Es decir, tú perteneces a tu clan, Dolores. Mira, tú perteneces a tu clan, pero tú, además de eso, por ser la segunda hija, vas a tener una afinidad mayor por el campo de tu madre. Inconscientemente, tu inconsciente va a tratar de resonar con tu madre y resolver los conflictos de tu madre. Eso es. Vale, exacto. Entonces, ahí el coste a pagar, mi coste a pagar por el lugar que yo ocupo, que está muy vinculado a mi madre y al linaje de mi madre, va a estar en esa dirección, ¿no? Sí, va a estar en esa dirección. Claro. Vale. Ok, sí. Gracias. Vale. Sí. Yo estudié esa teoría de psicogenealogía y créeme que la creo, porque la he visto y la he comprobado en mi propia familia, donde yo soy la mayor y estoy muy vinculada al clan de mi padre y he tenido que hacer esfuerzos para incluir el linaje de mi madre, porque es como que veo una constelación y se me va toda la energía a mi padre, a la abuela, a su madre, a su tía, a su todo. Es como algo que pasa por el inconsciente. Y mi hermano que sigue todo a mi madre y el otro a la pared. Y es como que de verdad que yo creo que es así porque lo he vivido, es decir, lo he vivido y lo he visto en mi paciente. ¿Y cómo se expresa en el clan el que hace se expresa, por ejemplo, el cuarto sería como que incluye a los abuelos, el clan un poco mayor, empieza a como tomar algo más grande. ¿Te fijas? El tercero toma el conflicto de los padres. Es decir, el hijo mayor o la hija mayor va a tratar de resolver lo que le quedó pendiente a papá. Sí. La hija segunda va a tratar de resolver lo que quedó pendiente a mamá. El tercero va a tratar de resolver lo que quedó pendiente en la pareja. Y el cuarto va a tratar de tomar lo que quedó pendiente en el clan. ¿Qué sabes tú lo que quedó pendiente? Puede ser whatever. Carencia económica, migraciones, no realizar una profesión. Sí, claro. Ser artista, a lo mejor hay muchas generaciones donde fue negado ser artista, a lo mejor eso quedó pendiente y el tío no lo dejaron ser artista y él va a ser artista, por ejemplo. Entonces, una última cosa de la pertenencia que no creo que se me olvide. Cuando algo importante es excluido, ¿no? Como por ejemplo en alguna generación hay un tío alcohólico, esa energía queda pulsando en el inconsciente familiar de manera tal que algún descendiente lo tenga que traer. ¿Cómo? O lo actúa él, alguien se vuelve alcohólico para traer ese tío que no fue visto, o alguien se enamora de un alcohólico y trae al alcohólico a la familia, por ejemplo. O yo he visto esto, ¿no? Oye, bueno, espérate, en un caso que trabajamos las dos, Margarita, en una generación
la hermana de este paciente que tuviste tenía un tío trans, pero de una generación muy arriba, y luego esa chica que tú conoces tiene un hermano trans ahora, pues, pero eso venía de arriba, porque yo la concelé en vivo a ella. Y yo constelé al propio. Tú concelaste al hermano, pero lo que te quiero decir es que claro. Eso venía de arriba, de 3 generaciones, 2 generaciones. Claro. ¿Puedo saludar? Ya. Quería consultar algo. Ya, Mónica, que te dejamos de ver, pues. Estás sin imagen, Mónica. A ver, ahí. Mónica, ahí. Ahí sí, ahí apareciste ya, apareciste. Quería consultar cuando tú hablas, por ejemplo, el primer hijo, el segundo hijo, ya. Eso también es independiente. Por ejemplo, yo tuve 2 hijos, o sea, 3, pero uno se excluyó porque tuve un aborto. Pero el primer hijo lo tuve con un papá y el segundo hijo con otro papá. ¿Y eso es independiente de que sean con diferentes papás? Eso, no, eso complejiza un poco las cosas. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, el primer hijo que lo tuviste con un papá, va a tener que tomar los conflictos de ese papá. De ese papá, ya. De ese papá, ¿ya? Y el segundo hijo es como que, en el fondo, de ese papá y de ti como mamá. Y el segundo hijo va a tomar el conflicto tuyo, pero del otro sistema también, porque en el fondo son hijos que tienen otros sistemas. Entonces, esta regla tenemos que adaptarlo a lo... Por ejemplo, alguien me preguntaba la otra vez, ¿qué pasa si hay un hijo único? ¿Ya? Esta chica, la que les expliqué, que es colega nuestra, que trabajó en la serie, ¿qué es hija única? ¿Ya? Y ella me decía, oye, pero ¿qué pasa si soy hija única? Bueno, si eres hijo único te toca trabajar en todos los frentes. Claro. En todos los frentes. Tiene que ser... y ella me dice, Dios mío, qué trabajo, claro. Tiene que resolver lo de mamá, lo de papá, todo. Y son hijos más sobrecargados. ¿No es principalmente sobre el papá, por ser la primera? Es decir, digamos, quizá la tendencia puede ser el papá, pero en este caso, como es hijo único, en el fondo no es el primero, porque es el único. Entonces no es el primer hijo. Entonces, más bien yo diría que puede enganchar cualquier campo. Puede enganchar con el campo del papá, el campo de la pareja, el campo de la mamá. Eso es lo que yo he visto. Me hace sentido total. Con esto que acabas de decir. Sí, no, porque en el fondo no es hija primera, es hija única. Es hijo único. Lo que pasa es que uno tiende a decir único el primero y el único, y el último. No, primero y último. Pero no, porque es el único hijo que bajó la descendencia, por lo tanto tiene que ser toda la pega él. No hay otra persona que haga la pega. No hay con quien la pega de sanar las generaciones precedentes, me refiero. ¿Sí? Sí. Ah, qué buena esa. Ya, chicas, vamos a trabajar ya, para que no se nos vaya la hora. Entonces, María José, la última pregunta respecto a lo último importante que dijiste, de cuando hay algo importante que queda excluido y queda latente en la familia y se manifiesta en generaciones posteriores, si eso algo excluido importante se dio en la parte del linaje del padre, quedaría en las generaciones siguientes, en el primer hijo de las generaciones siguientes donde se manifestara, que es el que representa el linaje masculino, si esa cosa oculta, si eso algo importante oculta se dio en el linaje del padre.